remonta a Kant. La obra de arte es aquello que introduce un no tocar entre ella y el espectador. La gastronomía no podría entrar en este club. Si comemos ahí, nos lo comemos todo, o sea, ¡ay, qué bonito está! No, pero la obra de arte dice, no me toques, no li me tangere, que es es totalmente cristiano. No me toques es lo que le dice Cristo después de resucitado a Magdalena. No li me tangere. No me toques, espera, quieta, quieta. Ahí la se desespere, ¿no? A Magdalena. Algo así, eso hace la obra de arte. Claro, entendámoslo, ¿no? No me toques no quiere decir no me toques, así en el sentido físico. Significa soy intocable. Ayer lo veíamos, ¿no? El miércoles. Soy simbólicamente, espiritualmente, intocable. No me llegan tus manoseos. Estoy por encima. Una obra, o sea, no se trata de que nunca, yo tengo todos mis libros forrados y no los toques, no los toques. O sea, no, por supuesto que uno tiene discos rayados ahí, bueno, no tiene pintura rayada, ¿no? Pero sí está muy a la mano, ¿no? Uno lo tiene aquí, el arte, y sin embargo, es intocable, es inmanchable. De algún modo eso no se ensucia. Por más que lo oiga esta música, no se ensucia. Yo lo puedo oír 1000 veces y me sigue sonando diferente, y me sigue diciendo cosas impresionantes. Igual esta novela o esta pintura. Yo tenía un cuadro de Gauguin, un cromo de Gauguin, y no me había fijado hasta pasaron 2 años, y pidiéndoles, ¿qué hay ahí? Ahí había un ángel que no había visto en 2 años, y lo tenían ahí en la sala, y lo veía, y, bonito cuadro. Pero pasan de noche miles de cosas, ¿no? A ver, voy a terminar este punto, y los objetos estéticos se parecen en dicha propiedad a los objetos del culto. Imponen respeto. Respeto significa que vemos respectare, es mirar, pero con lejanía. O sea, estamos así, ¿no? Te subes al altar, no, oye, bájate, ten respeto. No hables, no veas el celular. O sea, fíjense cómo tiene mucho que ver la religión con el arte, con esta imponer, respetar, y quiere decir que lo miro, pero solo con mirarlo me impone. Es alguien que de mucho respeto, es alguien que, la veo y hasta me agacho, ¿no? Así, digo, ay, le tengo mucho respeto. Viene de respetar, de mirar, espectador. Una delicia la etimología. Impone respeto, pero en rigor y a riesgo de desentonar, para variar, no se puede hacer realmente como si las obras de arte fueran sagradas. ¿Cómo? Te llevas horas diciendo que la obra de arte es sagrada y ahora dices que no. Pues, es que no, en rigor, no son sagradas. No son sagradas. No hay nada de por sí sagrado. Esta planta podemos usarla para cualquier cosa. Me la puedo comer. Es buenísima esta plantita que ya la estoy viendo con hambre ahorita. O sea, nada es de por sí algo de lo que imponga respeto, a menos que sea lo que llamamos, a partir de esta época, lo sublime. O sea, sublime es algo que te puede matar.
un precipicio, una cascada, algo que hay un ejemplo muy a la mano con un cuadro que pintó Turner. Hizo una cosa maravillosa, o sea, toda la obra de Turner, inglés del siglo XVIII, que el tipo estaba aferrado con que quería pintar una tormenta. Yo quiero pintar una tormenta. Y para pintarla, se hizo así como Ulises, se hizo amarrar al mástil, o sea, bueno, yo con los brazos libres para pintar, yo por lo menos para bocetar, la imagen de la tormenta, se hizo amarrar al mástil de una fragata. Casi naufraga. Y sin embargo, pues pintó. Estuvo a punto de morir porque él quería pintar la tormenta de nieve en el Mar del Norte fue donde él hizo ese cuadro, ¿no? Algo así como, hay cosas que son tan peligrosas que imponen respeto, pero la mayoría de las cosas que están a nuestra mano no imponen respeto. O sea, podemos machucar, o sea, ni cuenta nos damos de que estamos entre miles de cosas que podrían tener el tratamiento de sagradas sin que las ponga uno en un nicho. Es así, simplemente. No, eso no lo toques ahí. Las amas de casa son muy especiales porque ¿dónde pusieron la sal? La puse ahí. Este es su lugar. Ay, no, pues ahí estaba. Bueno, no sé por qué ella lo quité. Fíjense como hasta en cosas cotidianas, la gente dice, no, es que no me gusta ahí cómo se ve ese cuadro. Quítalo. Estaba otro ahí. Oye, pero se veía horrible. No, es mi cuadro. Fíjense cómo son cosas muy simples que uno está disponiendo de cierta manera, ¿no? El modo de vida que tiene. Pero en sí, el rigor no se puede hacer realmente como si las obras de arte fueran sagradas. Que en ellas se revele algo profundo o inquietante, no tendría que producir solamente espanto o estupefacción. Sí provocan, a no dudarlo, cierto asombro. Hay una desconexión, hay una interrupción o una reversión del sentido habitual de las cosas. La obra de arte ni siquiera debería estar allí. Piensa nada más. ¿Cómo que no? No hay ninguna necesidad para que estuviera. Es lo que le contestaba a Álvaro, ¿no? ¿Se acuerdan? No es que la técnica es necesaria. O sea, yo tengo necesidad de muchos aparatos técnicos o necesito muchas cosas técnicas para poder trabajar, para sentirme a gusto, para poderme transportar, etcétera. Es necesaria la técnica. El arte no. O sea, un libro como La necesidad del arte de Ernst Fischer, pues por lo menos es engañoso, porque parece, fíjense, por un lado uno dice, vaya, pues sí, pues que el arte es muy necesario, porque sin él no podría entenderse, no. El arte es necesario porque no es necesario. Yo tenía, no se alcanza a ver, entonces lo voy a poner, así voy a presumir, mi discoteca. No se alcanza a ver bien, pero son miles que ya ahora ya ni sirven. Un amigo los vio ahora y dijo, eso ni de a peso cuestan los compactos. Bueno, un amigo llegó con otros un poquito más jóvenes que él y vio todos los discos y dijo, uno de ellos dijo, qué inutilidad, pero así con desprecio, qué inutilidad.
O sea, ¿cómo es posible que gasten en esto? O sea, podría no tener ni un disco, no tener ni uno, y tan tranquilo. Mucha gente no tiene música. Yo soy un enfermo. Para mí, soy melómano así, desesperado. O sea, oigo música todo el día. Y sin embargo, podría no serlo. Hay días que no oigo nada. Sí, que estoy disfrutando el silencio. El silencio se disfruta tanto como la música. La cosa es esta. Eh, la música, el arte, la obra de arte ni siquiera debería estar allí. Ante el arte, un espíritu servil o doméstico exclamará, no sin cierta razón, ¡qué inutilidad! Pero la estética idealista ha decidido que hay arte porque lo sensible tiene una dignidad tanto como un límite. Fíjense, estamos hablando de la estética idealista. Una cosa yo, ay, qué profunda. No, es algo que uno entiende inmediatamente. Ya sé a qué se referían estos. Pues se refieren a eso, a que en lo insignificante y en lo ínfimo puede haber una dignidad que ese es justamente lo sagrado. Es decir, yo tengo miles de discos y que son insignificantes ahorita. ¿Cuánto cuestan? $1. Eso dijo un amigo. Cuestan $1 cada uno. Entonces, ¿quieres vender? A peso. O sea, no importa. No importa el precio. Es música. Ahí la tiene uno. Lo más insignificante, lo más despreciable, en el sentido literal, está lleno de belleza. Entonces, como hay una inversión y una reversión ahí muy extraña. Voy a terminar este punto muy más rápido y ya prendo la luz porque ya se metió el sol aquí. ¿Cómo podría manifestarse lo infinito en su presentación finita? No se halla tan lejos de aquí el dogma de Cristo, un Dios hombre. ¡Qué idea enloquecida! Inagotable por lo demás. Todo el idealismo moderno reposa en ella, en esta idea. O sea, que Dios se haga hombre. ¿Cómo es posible? O sea, eso, pues porque hemos nacido aquí, pero una gente que no es cristiana se queda así, ¿qué? Tienes un cadáver ahí colgando en la pinche, en la cabecera de tu cama. Oye, ¿qué es eso? O sea, sí es algo muy extraño. O sea, uno lo ve desde fuera. ¿Qué? ¿Adoran a un muerto? Sí, esa es nuestra religión. Kant, todo el idealismo moderno reposa en esta idea. En términos especulativos, no inmediatamente teológicos, es la cuestión del sujeto-objeto. Kant lo vislumbró, pero al mismo tiempo lo prohibió. Dios, el Dios cristiano, no puede ofrecerse a un mero escrutinio racional. Eso fue lo que hizo Kant. O sea, es una tontería dar las pruebas de la existencia. O sea, vamos a ser razonables. Dios existe, o sea, Kant se quedaría así, ¿no? Muy bien, y luego, Dios es para Kant, otro protestante muy importante para la filosofía, Dios es la sede de la razón práctica, no teórica. Por supuesto que los astronautas no van a ver a Dios. Sin embargo, lo tengo yo aquí. A Dios lo tengo aquí. Eso es muy protestante, ¿no? Es muy. Pero debe darse como un presupuesto este Dios.
debe darse como un presupuesto. La filosofía tiene que hacer como si existiera y nos fuera no solo revelado, sino develado. Es una letra cambia ahí. No solo revelado, sino develado por la razón. Se entiende que ni Hegel ni Schelling hayan podido contentarse con tal limitación, hacer como que Dios existe, como que Dios existe, es peor que una mentira piadosa. La intuición intelectual es lo que patenta Schelling. Está al alcance de cualquier ser racional y merced a ella es factible no percibir el mundo como una realidad puramente mecánica. Esa facultad está atenta al momento de verdad, de la revelación, que no tiene por qué chocar con la razón o someterse a ella. Que podemos ejercer esta intuición encuentra, según Schelling, una prueba en la obra de arte. Dice nada más, en ella, en la obra de arte, dice Schelling, muy cercano a Hegel en esto, en ella, en la obra de arte, desaparece la escisión, la contradicción entre el espíritu y la naturaleza, entre la libertad y la necesidad, entre el sujeto y el objeto. Es el carácter divino del arte. ¿Se entiende? Para Schelling, lo divino todavía no es lo sagrado. ¿Se entiende esa diferencia? Es decir, Schelling entiende que la unión que se da en una obra de arte es tal que permite limar todas las escisiones y rupturas que caracterizan a nuestro tiempo, al tiempo moderno. Y entonces eso significa que una obra de arte es como la hostia. O sea, aquí está Dios, en esta hostia. Por favor, si está ahí. Fíjense cómo se da una especie de transubstanciación de lo absoluto en algo concreto, en algo muy limitado. No es una hostia, pero pues puede ser un cuadro, puede ser una sinfonía, puede ser una cosa grandiosa, sí, puede ser la novena sinfonía de Beethoven. O sea, ahí está Dios, está la música de Bach, de Juan Sebastián Bach, pues es Dios. Oye, pero Bach, pues Bach estaba, no, pero su música es divina. Bueno, fíjense cómo, vamos a terminar este punto. El joven Schelling, a diferencia de la pretensión de Hegel, no requiere ser superado por la religión, el arte. Ni esta, la religión, por la filosofía. Eso es Hegel. El joven Schelling afirma que el arte es la actividad suprema del hombre. Por eso se pelea con Hegel. Porque Hegel dice, no, es que los artistas están locos. Son los griegos. Es el mundo griego. O sea, todos los hegelianos, y a mí mi maestro, el que me dirigió la tesis, decía así, los cristianos, así no seas tú cristiano, pues te vas a condenar. No decía eso. Así tú no seas cristiano, ellos nos salvaron de los griegos. Y yo, ¿cómo que nos salvaron de los griegos? Es muy hegeliana esa idea. El arte está limitado, es manifestación de lo divino, del espíritu, para Hegel. Pero tiene que darle su lugar a la religión. No algo así como que hay artistas y hay religiosos. No. Dios necesita primero el arte. Y en Grecia se dio ese momento. Y luego necesitaba la iglesia para manifestarse. Y luego ya ni eso. Hegel dice,
Y pues ya no necesitamos ni el arte ni la religión. ¿Por qué? Porque tenemos filosofía. Y entonces, pues es una afirmación muy republicana, ¿no? De decir, pues, no, los artistas están antes de los religiosos y los religiosos están antes de los filósofos. Y Schelling, que es muy amigo de Hegel, y están súper juntos, se agarran de la mano y todo, le dicen, no, es que el arte es la forma en que Dios se manifiesta. No hay otra. Oye, la religión no. Schelling, vamos a ver, a Schelling, el dios el artista, el joven Schelling afirma que el arte es la actividad suprema del hombre. Lo es porque el absoluto es la unidad. Fíjense que ahí está todo Freud. El absoluto, dice Schelling, es la unidad entre lo consciente y lo inconsciente. Unidad, no está acá por un lado la conciencia y por el otro lado el inconsciente haciendo travesuras. No. En la obra de arte hay unidad de lo consciente y lo inconsciente. Están fundidos. Es lo que dice Schelling. El artista se halla más cerca de Dios que el creyente. ¿Por qué? Porque se ha hecho de él, de Dios, una figura instrumental. El creyente cree que Dios está ahí para él, para que le resuelva sus problemas. El artista no, es un Dios mucho más independiente. Es un Dios que no le importa si le hace caso o no. Fíjense que brillante la interpretación que hace Schelling. El artista, esta idea es de origen claramente luterano. ¿Por qué? Porque el Dios de los católicos se apiada, pero no es inconsciente, con lo cual uno queda. Schelling imagina, estas son palabras de él, un oscuro poder desconocido para dar razón de lo que ocurre en el arte. Fíjense nomás, oscuro poder desconocido para dar razón de lo que ocurre en el arte. Se trata de una concepción no excluyente. Ser artista es producir lo divino, no solo contemplarlo. Y dice Burger, la obra de arte expresa reconciliación porque en ella se resuelven todas las contradicciones. La afirmación es fuerte. Todas las contradicciones. Un buen político puede resolver una o dos, pero un artista, todas, desde esta ideología. Un buen filósofo, aunque no quiera, las exacerba, las contradicciones. O sea, no solo no resuelve ninguna, sino que las exacerba el filósofo. Pero suponer tanto del arte va a tener efectos desastrosos en el artista. O se le verá como genio o como charlatán. O sea, subir tanto la obra de arte hace que el artista sufra personalmente porque va a estar entre ser un genio y ser un charlatán. Y eso lo vemos en los artistas mismos. O sea, gente que es increíblemente talentosa y que siempre está dudando. Siempre dice, no, es que no es cierto. O sea, la modestia de un artista es algo, porque no está seguro de que se logre lo que está haciendo. O sea, Brahms, por ejemplo, era un perfeccionista. O sea, escribió las sinfonías que escribió, que fueron creo que 5 o 7, no sé si escribió las 7, pero se tardaba también, como Fernando del Paso, años. Así, no, esta nota, no, aquí no va.
no, esto lo tiene que hacer el violín. Y yo se lo puse al oboe. Ay, qué bruto soy. No, pero déjalo tacho. Ok. Y a la mañana siguiente, no, ya quedó. No, ¿qué hiciste? Era un perfeccionista así. Imagínense el sufrimiento de un artista que se exige todo. O sea, es Dios lo que está ahí. No soy yo, ni, ay, mis sentimientos. No, es Dios el que está allí. Pero imagínense el respeto, la angustia que implica, o bien no le sale y es un charlatán. Se burlan de él. A Debussy se salía la gente y le aventaba cosas, repollos, coles, podridas. A Debussy, sí, porque estaba tocando el piano, una composición de él, y ¿qué traen estos? Realmente no es así como algo que digas, ay, es que es un artista. No, es difícil para un artista. Voy a prender la luz, porque no sé, ya no veo. Te queda tu aura. ¿Me dice algo? Sí, que se quedó tu aura. Y cuando prendiste la luz la pudimos ver claramente. ¿Ni qué? Tu aura. Pues no sé, mira, aquí es el punto, es otro de los puntos, pero yo no sé ni cómo andamos de tiempo. 8:30. No sé si quieran participar ahorita los que están asistiendo. O continúo, porque pues sigue otro punto. ¿Podemos dar un espacio a las preguntas y ya vemos? Para... Porque a las 9 hay que cerrar, Ajá. ¿no? Entonces, media hora de preguntas o leo otro punto que se llama 10 minutos y pues termino un poco. Es que se queda así como, es que las preguntas que me van a hacer, digo, yo creo que muchas van a ir en el sentido de lo que va a venir después. Ok, terminamos y hagamos un espacio a las preguntas. Si Bueno, están de leo acuerdo los demás. ¿Sí? mucho más rápido que ahorita, no me detengo tanto. Okay. La consecuencia de peraltar tanto la obra de arte será políticamente funesta. Según Burger, conducirá al exaltar lo originario directamente al fascismo. ¿Eh? Estamos diciendo, ay, qué brillante Schelling, sí es fascista, es protofascista. Según Burger, que es la tesis de Lukács, que es otro marxista. De ello, dice Burger, se librará Hegel, porque no le concede al arte superioridad respecto a la filosofía, ni a la intuición respecto de la razón. Fíjense las consecuencias que tiene. No, pues yo creo en la intuición, pues vas a ir al fascismo. Eres fascista por creerme más en la intuición que en la razón. La razón es pública. Para la razón no se necesita ser genio. O sea, cualquier persona hace uso de la razón. En una democracia, pues, si no sería de ¿quiénes mandan? ¿Los artistas? Hitler se rodeó de artistas y mira, era lo que hizo. Ese como tiene su jiribilla, eso de que la intuición, el artista, lo originario. Para quien desea ser políticamente correcto, Hegel es preferible a Schelling. A sabiendas o a ciegas, repite el gesto de Platón en la República. Hegel. El trasfondo de todo este enfrentamiento, ya es la segunda parte de la tesis que quiero ver aquí, es religioso.
el trasfondo de toda esta discusión. O sea, si es político, y estamos diciendo, preferir la intuición te lleva al fascismo, preferir la intuición a la razón. Es una cosa personal. Depende del genio, ¿no? O sea, si yo tengo genio, tengo todos los derechos por encima de la gente vulgar y plebeya. Y hay muchos artistas que se creen genios y no lo son. Son perfectamente normales. Es más, son unos zapatanes, ¿no? Muchos artistas y dicen, pues muy artista, pero hay artistas muy, muy, muy sencillos, ¿no? Muy, muy conscientes de lo que son. Aquí estamos viendo que hay un trasfondo religioso. ¿Cuál es? Mitología politeísta, o sea, arte, o teología monoteísta, o sea, política. Vean ustedes cómo finalmente, en una discusión tan inocente como la cuestión del arte, estamos llegando a una definición esencial, un diferendo muy profundo, que sería entre el politeísmo y la mitología. Mitología. Piensen nada más en esto. No existe un libro, o sea, hay muchos libros de mitología, pero no hay uno que diga, este es el verdadero mito de Hércules. O sea, la mitología es libre, no necesita una iglesia que diga, esto es verdad en aquel tiempo. No, la teología sí dice, esto es verdad y esto es lo que ocurrió y esto es lo que tienes que creer. Fíjense cómo hay una diferencia. ¿Cuál de las dos en términos políticos tiene más posibilidades de imponerse? Ahora entendemos, pues por eso el cristianismo venció al paganismo, porque era políticamente más fácil hacer que la gente creyera una versión de las cosas, y si crees otra, te vas a la hoguera. Es curioso que las brujas eran paganas, pertenecían a otra religión. Había un paganismo latente en las sociedades europeas, y pues no se diga de las americanas, antes de la conquista, que tiene reminiscencias, penetra al cristianismo y se da, ¿no? Es muy extraño el cristianismo en México, por ejemplo. O sea, la gente no cree tal cual, es más, ni siquiera lee la Biblia. O sea, es cristiana de otra manera, o sea, es muy supersticiosa, cree en los salmos, reza mucho. Hay muchos elementos del cristianismo, de las religiones, sí, que pertenecían a las otras religiones anteriores al cristianismo y que están aquí, ¿no? Eso sí hay que reconocérselo. El cristianismo tiene una capacidad de absorber que no tiene otras. Es más, se ve claro en los indios, cómo son tratados los indios en el protestantismo de los gringos al catolicismo de los países latinos, en donde hay una absorción, pueden absorber a las sociedades indígenas y volverlas cristianas con sus cositas, ¿no? Que tienen los indígenas, un cristianismo muy extraño. Pero los protestantes no, ahí están las reservaciones. O sea, los indios sí, sí, ay, cantan muy bonito, pero no importa, ¿no? Su religión, nosotros tenemos la nuestra. Eso es también, ¿no? Muy, a tomar en cuenta. De ello se va a liberar Hegel, así lo leímos. Para Hegel, la verdad de la religión solo se expresa en el cristianismo. Schelling no dice, fíjense bien esto, no dice, Hegel no es tan cerrado como para decir, solo el cristianismo es verdadero.
Él dice, hay una verdad en la religión. ¿Y dónde se expresa? En el cristianismo. No está diciendo, es la única verdadera. Está diciendo, hay una verdad en la religión y se expresa en el cristianismo. El cristianismo resuelve muchos problemas filosóficos para Hegel y para todos, ¿no? O sea, no es nada más, ay, yo creo en Dios siempre. O sea, está muy bien eso, pero para la historia que tiene, Schelling, a diferencia de Hegel, reserva cierta nobleza a la mitología, no a la teología cristiana. De ahí su veneración al arte. Entonces, lo que estamos viendo en esta estética idealista, que tiene dos cabezas, que una es Schelling y otra es Hegel, es una dualidad muy interesante. Para Hegel es muy importante el arte, muy importante. Pero qué bueno que ya murió. O sea, el arte, la idea de Fukuyama y de gente que escribe ahora, de que el arte está muerto, por ejemplo, Arthur Danto, murió hace poco. Arthur Danto es hegeliano porque dice, es que en el arte, desde las cajas brillo de Andy Warhol, pues Dios, no hablen de Dios, ¿no? Está totalmente secularizado, como dice nuestro compañero, ¿no? Está secularizado el arte después de que Andy Warhol exhibe unas cajas de jabón vacías como obra de arte, pues ya, ¿qué de divino hay en eso? No, de divino no, ¿de acuerdo? De sagrado, está todo. Ahí por eso es importante distinguir entre divino y sagrado. Schelling todavía está así como, a ver, en la mitología, es decir, en el arte, hay una manifestación de lo sagrado que ya no hay en la religión, que ya no hay en la teología. Ya cuando está más grande, Schelling escribe dos libros impresionantes. Uno es la filosofía de la mitología y otro es la filosofía, que lo escribe de varias maneras, y otro es la filosofía de la revelación. Algo así como para, a ver, tenemos que entender bien qué es Cristo. ¿Es griego o es judío? Es judío y griego. La Biblia se escribió en griego. La del Nuevo Testamento está en griego, no está en hebreo ni en arameo, que es el lenguaje de Cristo. Entonces, es algo que desde el siglo XIX les preocupa mucho, ¿no? A los filósofos. A ver, ya no se trata de si creo o no creo, es qué hay ahí, qué hay en toda esta cuestión, ¿no? Porque si no resolvemos esto, difícilmente vamos a entender el lugar del arte, el lugar de la filosofía, el lugar de la ciencia. Es el problema que tenemos ahora. Creemos que la ciencia resuelve todo. Pues no. Por eso hay filosofía todavía, a pesar de que nos golpean por todos lados. Y por eso hay religión. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Para Hegel, la verdadera religión se expresa en el cristianismo. Schelling reserva cierta nobleza a la mitología, de ahí su veneración al arte. Claro que a los filósofos oficiales les viene mejor creerse por encima de los artistas, pero no siempre lograrán convencer a todos. Para el poder establecido, fíjense, los artistas como los filósofos son igualmente peligrosos. Desde el ángulo elegido por Burger, la diferencia entre Schelling y Hegel es la lucidez. Hegel, sabe que la ilustración ha erosionado hasta la médula a la mitología. ¿Quién sabe hasta dónde se trata de lucidez? Lo innegable es que Schelling se muestra más contemporizador con la tradición, más a la derecha en términos políticos. En realidad,
Schelling acusa más agudamente la herencia de Goethe. Goethe, ustedes saben, él quería fundar la ciencia sobre otras bases. Su bronca con Newton es histórica. La ilustración se puede ir, esto lo decía Goethe a principios del siglo XVIII, desde el siglo, o sea, él es de fines del siglo XVIII. La ilustración se puede ir, y de hecho se fue, por el camino más excluyente, pero más fácil y más chato, el positivismo. Ese es el problema de la ilustración. Para los filósofos es algo terrible. La ilustración es una maravilla, pero engendró el positivismo, que es una de las formas más obtusas de entender la realidad. El de Frankfurt, porque lo de Frankfurt, Goethe, ya voy a acabar, intentó torcer esta trayectoria, y debido a su fracaso, o sea, fracasó Goethe, lo consideramos más ingenuo. El hecho es que frente a una ciencia contemplativa se impuso tranquilamente la agresión a la naturaleza. Esa es la ciencia. Tal vez ya es muy tarde para enderezarla, pero todavía Heidegger hablará de el otro inicio. Goethe ha sido visto como promotor del método orgánico por oposición al mecánico, como si para dominar la naturaleza fuese necesario, primero, comprenderla. La crítica de Goethe al método científico se centra en la decisión de respecto del aislamiento de los fenómenos y de la ejecución de experimentos ad hoc. Esa es la crítica de Goethe. La ciencia está mal porque separa los fenómenos de la realidad. O sea, cuando decimos, ¿qué explica esto? Tenemos que remitirnos a todo el conjunto. Y la ciencia aísla. No, nada más vamos a ver estas variables. A ver si nuestra hipótesis es correcta. Eso es por un lado. Y por el otro, el hacer experimentos que violentan a la naturaleza misma, ¿no? O a la sociedad, o al hombre. Lo violentan mucho. Esa es la crítica de Goethe. Pero esta actitud de Goethe olvida que, no, la actitud positivista olvida que no hay nada aislado en la naturaleza. Un fragmento siempre remite al todo. Sea como fuere, sustituir la ciencia empírica con un método más humano, que era lo que pretendía Goethe, o empático, parece, este sí, un acto de candor total. La ciencia no tiene sensibilidad ni la menor consideración. No sería tal si las tuviera. No podría ser no violenta, porque la violencia cifra su eficacia. Eso es lo que yo pienso de la ciencia. O sea, hay que ser más humanista, más humano, y tratar a la naturaleza. Pero ¿cómo? Eres científico, no le vas a preguntar si hay que meter las barreras ahí a la mina. No le vas a preguntar, ay, perdóname si te lastimo, ¿eh? Bueno, pues voy a meter aquí unas barreras de dinamita para sacar el oro y la plata. Pues claro que no, la ciencia es eficaz porque le vale absolutamente sombrilla. ¿Viste que va a decir una grosería? No, le vale sombrilla todo. O sea, no, es violenta. La ciencia es violenta. Por eso es tan eficaz. O sea, tampoco decir, ay, golpes de pecho, y yo por eso no soy científico, porque soy muy bueno con los animales. No, pues tampoco es eso, ¿no? O sea, hay que reconocer que nuestra vida está fundada sobre la violencia, y la parte violenta corresponde a la ciencia. Así. Y la parte no reconciliatoria, pero una parte sensible y dolorida, corresponde al arte. Ya, así. La ciencia es esto, el arte es esto. Pero ya vamos a acabar.
Burger cae en la misma inocencia cuando reconoce en los movimientos ecologistas contemporáneos un modo de devolverle a la ciencia su bondad. Es una inocencia culpable, porque la explotación de la naturaleza no desaparece con discursos y buenas intenciones. La autosustentabilidad es muy limitada, y eso lo saben los que hablan de la ciencia y del desarrollo sustentable, autosustentable. El crítico participa de un amplio movimiento de autoflagelación, dentro del cual cabe su denuncia de la estética idealista. Ella surge, la estética idealista, como una especie de compensación por los desastres del capitalismo. No es que no haya valores, es que no hay comunidad, porque todo en el capitalismo se convierte en negocio. La posición de Schelling se monta sobre la de Goethe. La respuesta es una ciencia positiva. La respuesta de ellos es una ciencia positiva obediente a una totalización poética. ¿Cómo? Con el tiempo, tal subordinación de la ciencia a la poesía se antoja quimérica. ¿Quién la impondría en los hechos? Ni la iglesia, ni el gobierno, ni los intelectuales. No hay nada real en tamaña pretensión. La comunicación con la naturaleza siempre tiene un solo sentido, una misma dirección. No es hora de quejarse. Si ese dominio no es total, resulta contraproducente. Simplemente ya es demasiado tarde. Ya son las 9. Sigue. Hay una discusión ahí que viene un poco más. Pero bueno, ya con esto yo creo que podemos hacer una discusión como la del miércoles. Bueno, yo creo que pueden ir levantando sus manitas, como lo hicieron ayer por medio del apartado de participación, donde está la sección de levantar la mano. Pero en el chat escribieron 2 participaciones y vamos a empezar Sí. a dárselas, damos la palabra a Vicky Nevares y Angelina Moreno, que escribieron algo en el chat. Primero a Vicky Nevares. Hola, ¿qué tal? Bueno, muy interesante, muchas gracias. Podría decir que soy una intrusa dentro de este grupo y disfruto mucho la conversación. Al final empecé con esta pregunta y creo que termina exactamente en el punto en el que yo quería intervenir. Mi formación es científica, yo soy microbióloga, tengo más de 30 años trabajando en ciencias duras y sin embargo soy una apasionada de la filosofía y del arte. Y entonces en este sentido me gustaría pensar y decir que muchos quienes somos científicos no nos reflejamos en esa visión utilitarista de la ciencia, esa visión positivista, en donde realmente si a mí me preguntan por qué es por lo que hago la ciencia y por qué hago preguntas, es simplemente por el placer de entender el entorno. Y en ese sentido, para mí el arte y la ciencia son ambos resultado de una creatividad humana. Creo que no hay mucho tiempo para la respuesta, pero a mí me gustaría simplemente dejar ahí un poquito la idea de cuál es la opinión que tiene, doctor, sobre pensar o considerar a la ciencia como una religión actual, como el conocimiento científico, como este nuevo sagrado que no está al alcance de los legos y que está reservado solo para el grupo y esa comunidad pequeña que dice que tiene un lenguaje propio y que nadie más entiende. Gracias. Muy bien, pues yo también estudié biología primero. Estudié 2 años biología y luego ya me salí y estudié antropología y luego filosofía.
sea, que sí hay como un reconocimiento a nivel individual. Hay muchos casos como el tuyo y como el mío, de gente que comienza a estudiar ciencia o termina una carrera científica y sin embargo tiene una necesidad, siente una necesidad de otra cosa, ¿no? Además de la ciencia. Entonces, pues es un síntoma, ¿no? Esto que dices tú y con lo que me identifico es como un síntoma de que la ciencia podemos hacer personalmente muchas cosas, pero como institución es muy difícil cambiarla. Yo trabajo en la universidad y es muy difícil. Hoy, hace rato, tuve una dificultad con el director de investigación científica, porque yo tengo que meter un proyecto de investigación porque me paguen 10 horas, y entonces hice un protocolo y cuando dice metodología, pues no voy a poner la metodología. ¿Cuál metodología? O sea, la metodología que utiliza la escritura ensayística. Y así le puse la metodología que usa la redacción de ensayos, la literatura ensayística, que es lo que yo hago. Y me habló por teléfono el director y me dijo, eso no es metodología. O sea, una institución, la ciencia puede, digamos, uno personalmente puede tener mucho respeto por ella, incluso un gusto, una devoción, ¿no? Incluso por la ciencia, pero a nivel institucional es muy difícil. La ciencia es muy dura. Todas las ciencias son duras en ese sentido. Es decir, no se mueven. Hay este método, hay que llenar estos reactivos. O sea, y no es que uno diga, no, es que no debe ser así tan cuadrado, es que así tiene que ser. O sea, uno se da cuenta, la ciencia para poder funcionar, tiene que ser así. Tenemos que darle gusto a la ciencia para que pues, para que no nos quiten horas de investigación, o sea, tiene formas también de hacerse valer, ¿no? O sea, no es o sea, qué bien que tú hablas de la curiosidad científica y es una cosa muy bonita, ¿no? Es un valor, pero la ciencia es tremenda, o sea, es violentísima en todo. O sea, esto es lo que se hace, punto. Oye, pero esta es filosofía, ¿y qué? Cuando yo estudié en biología, mi maestro de matemáticas se fue en la UNAM y decía, frente o a un lado estaba pasando las islas, porque yo estaba en la Facultad de Ciencias, que después la cambiaron, pero a un lado estaba filosofía, y se refería con un gran desprecio. Decía, los de ciencias ocultas, ja, ja. O sea, matemático en biología. No estaba clases de matemáticas en biología. Y se burlaba de los filósofos. Y bueno, uno oye a los filósofos, a muchos filósofos, y le da la razón. O sea, que dicen, esos son puros pedantes, no saben nada y nada más están dando vueltas ahí sobre lo mismo. O sea, también, ¿no? No se trata de defender así a ciegas a la filosofía o al arte en contra de la ciencia. O sea, la ciencia personalmente, yo conozco gente brillantísima y súper amable y son mis amigos. Mis principales amigos son médicos y son biólogos y son amigos míos, son antropólogos, son científicos, pero la institución no se deja, no se deja, no se puede ser amigo de la ciencia como institución. Eso, bueno, eso nos lleva al problema mucho más amplio que sí tienes razón, no podemos ver aquí, que es el de cómo la ciencia se convierte en una, yo te podría decir esto, en una religión, ¿no? Te podría decir que, por ejemplo, a mí me quedó muy claro la diferencia, aunque es exagerada la frase, y dejó así, mucha gente la dejó todavía pensando,
de Heidegger, de que dijo en una de sus conferencias, en uno de sus libros, en el de ¿Qué significa pensar? Dijo, la ciencia no piensa, calcula, que es muy, muy diferente. La diferencia entre calcular, se puede hacer hasta, no es necesario que utilices la estadística para tu ciencia. O sea, tú calculas, cuentas el número de estructuras, de moléculas, de cuentas, calculas. Pensar es algo muy diferente. Claro, Heidegger está pensando, está diciendo, lo único que se piensa, pensar, es el ser. Y el ser no es una cosa. Y ahí es cuando dices, la filosofía no tiene objeto. Con toda la ambigüedad, ¿no? de una afirmación como esa. No tiene objetos sobre los que posarse. Este es mi campo, ¿no? Este es mi objeto. No. Para la filosofía lo que importa es el ser. Y el ser no es ningún objeto. Entonces, sí necesitas otra cosa. Claro, si tú eres religiosa, dices, el ser es Dios. Y ya necesitas otra cosa. No pensar, no calcular, creer. Fíjate cómo es. Pensar, creer, calcular. Esas son las tres posibilidades que habría. Claro, ¿qué es lo que hace el arte? Crea, no cree, crea. Crea un mundo diferente. Lo otro del mundo, que era lo que decíamos. A la pregunta de Isaías ayer. Gracias, muy buena pregunta. Ok. Angelina Moreno había escrito un comentario también. ¿Tienes la palabra, Angelina? Pues yo creo que tendría que ser muy breve. Pues me quedo casi con lo que comentó el maestro. Yo soy músico. Mira. Pues he vivido de alguna manera un proceso, y entonces estoy de acuerdo que cuando pensamos más allá del arte y le damos pie a otro tipo de motivaciones, como sería, pues no sé, el dinero o el estar enfrente de público, pues como que se corrompe el acto, ¿no? Y no se da bien el proceso. Por lo que pienso que el artista en realidad es el que vive más intensamente pues el proceso del arte, ¿no? Llegando a la conclusión por lo que usted comenta. Porque en la búsqueda de la perfección y en la búsqueda de la creatividad, pues ahí está un movimiento cercano primero con uno, ¿no? Y si se da con la gente, pues qué bueno. Pero también pienso que también en la búsqueda de lo sagrado, que es lo que usted ha enfatizado, es el mayor crecimiento que puede dejar al artista, ¿no? Si claro, ese proceso se da al receptor, pues qué bueno. Pero pienso que el artista pues sí vive de una manera profunda esto. Pues yo estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. ¿No habría una pregunta? No. Pues, no, es el comentario. Sí, Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Claro que, insisto, lo sagrado no es lo mismo que lo divino. Sí. Lo sagrado no es Dios. Yo cuando me fui a España a hacer el doctorado, acababa de hacerse un congreso, un coloquio internacional se llamaba Lo Santo y lo Sagrado. Hicieron un análisis así de lo que era la creencia en Dios, y es más, mi director de tesis, que es Félix Duque, él escribió en ese coloquio un libro un ensayo o una conferencia que se convirtió en ensayo, que llevaba ese título, La profanación técnica de Dios. Fíjense, no es
O sea, juega, ¿no? Con esa, o sea, estamos profanando a Dios con la técnica. No, Dios es ya la profanación técnica. Dios garantiza esa profanación, porque lo sagrado es algo con lo que no se puede hacer nada. Eso es lo importante, tener claro. A ver, cuando yo digo lo sagrado, no estoy hablando de Diosito, ni de Jesucristo, ni de la Virgen, ni siquiera del diablo. Estoy hablando de aquello con lo que no se puede hacer nada. No podemos ponerlo a nuestro servicio. Y Dios, el Dios de la Biblia, nos da la tierra. Dios es el que hace que la tierra, el planeta, todo lo que existe, pues para un ser humano, el cielo estrellado, la tierra, los océanos, lo saca de lo que sería un ambiente sagrado y nos convierte a nosotros en la criatura, nos hace dueños de lo que hay. Y entonces ese es el sentido de Dios. Dios profana la tierra al dársela al hombre y a la mujer, o sea, a los seres humanos. ¿Por qué no se las dio? Se los dio a los cachalotes. ¿Por qué Dios no se los dio al... Bueno, creo que los animales más numerosos que existen en el planeta son las hormigas, dicen los científicos, que uno junta todas las hormigas y les pone en una báscula y se llevan a todos al resto de los animales del planeta. Pero pues eso no quiere decir que sean los dominantes. Los dominantes son los humanos. Y eso significa ponerlos a nuestro servicio, toda la riqueza de la tierra, volver la riqueza para los hombres. Eso es profanarlo.